Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 333, El lindo Belzar. Aunque habló de dar ese paso con valentía, Rin seguía siendo tan cauteloso como siempre. Esto no es cobardía. Se trata de subestimar estratégicamente al oponente, mientras se le toma en serio tácticamente. Al mismo tiempo, en otro universo que no puede describirse mediante la distancia espaciotemporal. Un grupo de seres de poder aterrador, semejantes a dioses colosales que dominaban el universo, se enfrentaban ferozmente a un dragón de hielo en el vacío y el caos. Retumbando. Mundos destrozados, luego reformados. El caos se separó, y luego se recuperó al instante. La batalla entre ambos bandos superó claramente la observación humana y la comprensión del poder y los fenómenos. Un solo pensamiento podría destruir un mundo, un solo pensamiento podría crear un mundo. Esta fue la batalla de los dioses mágicos en el universo de Acertain Magical Index, un conflicto que escapa a la comprensión y la descripción. Comillas: ¿de dónde demonios ha salido este tipo? Los dioses mágicos son seres inmortales e indestructibles, seres eternos que trascienden incluso el universo, las reglas y las leyes. En términos que Rin pudiera entender, un solo dios mágico equivalía a un pequeño dragón rey estelar. Modificar las reglas, crear nuevas leyes y conceptos, eran simplemente cuestiones del pensamiento de un dios mágico. Por supuesto, Belzar también podía hacer esas cosas, y con gran facilidad. En términos de nivel de poder, Belzard era más poderoso que la mayoría de los dioses mágicos. Solo los de más alto nivel podían impedir que Belzard destruyera la visión del mundo de Acertain Magical Index. Sí, no se trata de destruir el mundo, sino de destruir la cosmovisión. Los dioses mágicos pueden reiniciar el universo. Aunque el universo sea destruido, eso no les afectará. Pero, dicho sea de paso, ese escenario constituye la singular visión del mundo de Acertain Magical Index. La batalla de Belzard contra los dioses mágicos trascendió claramente el plano mundial, llegando al punto de sacudir la cosmovisión. Esto también provocó que los dioses mágicos se inquietaran cada vez más. Temían que, si la batalla continuaba, caerían por completo en el vacío, incapaces de crear jamás un mundo material de la nada. Si eso sucediera, incluso los dioses mágicos vagarían sin cesar en el caos de la nada, para siempre. Comillas: no. Deténganla. Comillas: no se le puede permitir bajo ningún concepto causar más destrucción. Poco a poco, los dioses mágicos se dieron cuenta de la naturaleza aterradora de Belzar. La aparición de este nuevo dios mágico con forma de dragón, que venía de quién sabe dónde, hizo que los dioses mágicos se regocijaran. Porque la aparición de Belzar demostró la existencia de otros universos. Los dioses mágicos estaban atrapados en la cosmovisión de Acertain Magical Index, habiendo pasado por innumerables reencarnaciones, y la cantidad de veces que reiniciaron el universo fue una cifra astronómica. Estaban aburridos hasta la locura, y su único objetivo era encontrar nuevas formas de entretenimiento. Y ahora, Belzard había llegado. Ella, trayendo consigo esperanza y un mundo más amplio, descendió a este universo. Inicialmente, los dioses mágicos no tomaron en serio a Belzar. Al fin y al cabo, no era más que una conciencia paralela, capaz únicamente de utilizar una porción muy pequeña del poder de Belzar. Muchas habilidades especiales y habilidades definitivas no pudieron utilizarse. Lo único en lo que podía confiar la conciencia paralela era en las vastas magiculas del dominio de los dioses y en su invencible cuerpo de dragón, que era difícil de quebrar incluso con la destrucción del universo. Desafortunadamente, la conciencia paralela de Belzard se perdió. Ante el asedio de múltiples y poderosos dioses mágicos, incluso el dominio de los dioses entró en decadencia y se encaminaba hacia la derrota. Rápido. Rastrea el origen de este dragón. Esta mujer es simplemente un milagro. Mientras encontremos su origen, podremos escapar de esta jaula. Los dioses de la magia estaban emocionados, incluso extasiados. Pero pronto, los dioses de la magia dejaron de sonreír. Porque el cuerpo principal de Belzard, simplemente al descender, hizo estallar el universo de Acertain Magical Index. En un duelo individual, derrotó a un dios mágico con cada golpe. Incluso cuando los dioses mágicos revivieron y se unieron contra ella, no pudieron deshacerse de Belzar. Incluso los dioses mágicos más poderosos solo podían herirla, pero no derrotarla.
Finalmente, los dioses mágicos comenzaron a cooperar, reuniendo el poder de toda la cosmovisión, lo que les permitió someter a Belzard y obligarla a abandonar el universo de Acertain Magical Index. Oh, oh. En la alcoba de Rin en el mundo cardenal, Belzard se desplomó al suelo, cubierto de sangre. Al verla en tan lamentable estado, Rin se preocupó, pero también se sintió aliviado de haberla detenido de inmediato. De lo contrario, Belzard probablemente ya se habría desmayado. ¿Cómo es posible que siga consciente en este estado? Ja, 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 ja. A pesar de su aspecto desaliñado, la chica sintió una euforia sin precedentes. Si bien el universo de Acertain Magical Index es un universo, su rango no es bajo en absoluto. Si el mundo cardinal es un mundo caótico de primer nivel. Entonces, el universo de Acertain Magical Index es un mundo caótico de alto nivel. La dimensión donde residen los dioses mágicos está incluso un nivel por encima del mundo cardinal, que es un mundo caótico de primer orden. Es casi equivalente al reino espiritual donde residen los demonios y los ángeles. Aún en este estado, todavía puedes reírte. Realmente no sé qué decir de ti. Rin levantó a Belzard del suelo y la llevó directamente al baño. Durante todo el proceso, Belzard permaneció inmóvil, dejando que Rin hiciera lo que quisiera. Le quitó la ropa de diosa dragón empapada en sangre, dejando al descubierto la piel tierna y delicada de Belzard. Rin no prestaba mucha atención a estas cosas. En cambio, se centró por completo en tratar las heridas de la niña. Comillas zas. A continuación, se realizó una limpieza a fondo. Hasta que Rin colocó a la niña, cuyas heridas superficiales ya habían sanado, en la cama, Belzard permaneció en un estado de letargo. Aparte de mi anterior enfrentamiento contigo, no había sufrido lesiones tan graves en muchísimos años. La voz de Belzard era un poco débil, pero Rin aún podía percibir el orgullo y la alegría en sus palabras. Comillas los dioses mágicos de cierto índice mágico, jaja, son un verdadero grupo de monstruos. Sí, sí. Rin cubrió el cuerpo blanco como la nieve de la niña con una manta. Como era de esperar de mi hermana mayor, eres realmente asombrosa. Derrotaste por completo a los dioses mágicos. Comillas por supuesto. Comillas jeje. Belzard no mostró timidez significativa al ser visto desnudo por Rin, ni siquiera al ser bañado personalmente por él. En este mundo, solo Rin, que también era un dios dragón, era digno de ella. Ya que ella ya lo había decidido en su corazón. ¿Qué importaba entonces si le daba algunos beneficios a su adorable hermano menor? Más bien, la capacidad de Rin para mantenerse tan tranquila incomodaba un poco a Belzard. Comillas, ¿acaso no tengo ningún encanto a tus ojos? De forma subconsciente, Belzard le dio una pista a Rin. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿por qué? Comillas, estás herido. Rin, naturalmente, sentía algo por Belzard. Pero no podía hacer ese tipo de cosas cuando ella estaba débil, ¿verdad? Continuará. Capítulo 334, derrotando al dios dragón de hielo. No te dejes engañar por la apariencia aparentemente despreocupada de Belzard. En realidad, había soportado un número desconocido de ataques de nivel de habilidad suprema. Todas estas lesiones se habían acumulado en el cuerpo de Belzard. Fue una suerte que Rin poseyera al dios del vacío, quien podía regular las reglas de diferentes visiones del mundo para ella, evitando así la erosión de las leyes del universo Axis. Si hubiera sido otra persona quien desafiara al mundo entero en solitario, probablemente habrían muerto hace mucho tiempo. Eres muy considerada, Rin. Belzard frotó su mejilla con cariño contra la mano de Rin, mostrando rara vez su lado vulnerable. Sin embargo, me he dado cuenta de que no soy tan fuerte como imaginaba. Esto demuestra que aún tienes mucho margen de mejora, ¿no? MMM. El cuerpo de Belzard era débil, pero su corazón, como individuo fuerte, ardía con aún más intensidad. Los dioses mágicos de un cierto índice mágico. Ni siquiera los más fuertes entre ellos eran rival para Belzard individualmente. Pero cuando todos se combinaron, Belzard perdió, y de forma bastante estrepitosa. Esto también le sirvió de recordatorio. La habilidad suprema es, en efecto, la autoridad de un dios, un poder que apunta directamente a la raíz. Pero este poder, visto desde la perspectiva de innumerables universos y cosmovisiones, no es realmente invencible. Al igual que el poder de los dioses mágicos en Acertain Magical Index, podría rivalizar con las habilidades definitivas e incluso aplastar a la mayoría de ellas. Solo alcanzando el nivel de las 7 virtudes y los 7 pecados capitales se tendría la posibilidad de luchar contra ellos.
Volviendo a examinar la configuración de Belzar. Más de 200 millones de magicules que llegan al dominio de los dioses, y el cuerpo de un dios dragón que puede incluso trascender el universo cuando se libera. Solidificación de magicules, hechizos de comando, 10 anillos de dios, escudo eterno y otras habilidades especiales. Esto bastó para multiplicar su poder decenas o incluso cientos de veces, partiendo de la base original de Belzar. Finalmente, se utilizarán dichos datos para activar al Señor del Hielo Supremo. No es exagerado decir que Belzard es un monstruo mecánico con datos terriblemente extremos. Sin duda, luchar contra ella sería más molesto que contra los dioses mágicos omniscientes y omnipotentes de Acertine Magical Index. Sin embargo, los dioses mágicos de Acertine Magical Index finalmente tuvieron la ventaja de jugar en casa. Sin destrozar la visión del mundo de Acertine Magical Index, los dioses mágicos eran demasiado complejos e irresolubles. Ni siquiera Belzard pudo matar a un solo dios mágico. Si fueras tú, probablemente serías capaz de destrozar directamente la visión del mundo que tienen allí, ¿verdad? Oh. Es posible. Pero Rin consideró que la idea de Belzard era un poco demasiado extrema. Entiendo. Al ver esto, Belzard sonrió. Parece que hay algo que te gusta de ahí, Rin. Tal como dijo Belzard. A Rin le gustaron bastante algunos de los personajes de Acertine Magical Index. Si esa visión del mundo fuera destruida de verdad, y los dioses mágicos no pudieran reiniciar o recrear el universo, entonces también desaparecerían. A diferencia de ahora. La muerte es simplemente una ilusión. Con tan solo un pensamiento, un dios mágico puede devolver el universo de Acertine Magical Index a como era antes de la llegada de Belzard. Desde una perspectiva objetiva, el mundo ha sido destruido innumerables veces. Pero en la conciencia subjetiva de los personajes de Acertine Magical Index, todo sigue igual, nada ha cambiado. Está bien, deberías descansar un poco. No te preocupes por tus lesiones. Después de que duermas, mi dios del vacío podrá analizar por completo el poder del dios mágico dentro de tu cuerpo. Rin dijo esto, luego miró hacia el universo de Acertine Magical Index y descubrió que los dioses mágicos que se encontraban allí buscaban frenéticamente el origen de Belzard. Desafortunadamente, Rin los había sobreestimado un poco. Los llamados dioses mágicos, al fin y al cabo, no eran más que emperadores locales que dominaban una zona. No pudieron escapar de su jaula. Incluso con la intrusión de Belzard, todavía no pudieron encontrar la manera de trascender. ¡Qué patético! Rin no tenía intención de contactar con esos dioses mágicos en ese momento. Un grupo de alborotadores. Liberarlos no le reportaría ningún beneficio. Por supuesto, tampoco permitiría que Belzard siguiera destruyendo la visión del mundo de Acertine Magical Index. Una pelea bastó. Belzard no intentaba determinar un ganador. Ansiaba la batalla, no la aniquilación de todo. Dormimos juntos. Comillas a. Sin embargo, Rin, que estaba observando otros mundos, sintió que alguien le agarraba la mano. Al girar la cabeza, se dio cuenta de que, efectivamente, era Belzard. La joven miraba a Rin con ojos expectantes, y su significado era evidente. Yo dije. Estás herido. No seas tan arrogante, Rin. Comillas, no soy tan frágil como crees. Belzard dijo esto, guiñando un ojo con picardía. Además, ¿no te gustan las jóvenes delicadas? Ahora mismo, realmente no tengo poder para resistir, y solo puedo dejarte hacer lo que quieras, oh. Aunque lo dijo en tono de broma, Rin sabía que Belzard nunca bromeaba sobre esos temas. Ante esto, ¿qué más podía hacer Rin? Dado que la chica era tan proactiva, ¿cómo iba a echarse atrás? Así pues, Violet, que estaba trabajando, se dio la vuelta a regañadientes y se marchó. Antes de marcharse, también utilizó el poder del dios del vacío para preparar un Eden aislado para su batalla. No había otra manera, la unión de dos seres dragón verdaderos. Violet estaba preocupada por el revuelo que causaría. Temía que Eden no pudiera soportarlo y que afectara al mundo cardinal. Llegó el día siguiente. Belzard despertó sintiéndose renovada y en un estado físico excepcionalmente bueno. Comillas, mis lesiones se han curado. Belzard sintió los cambios en su cuerpo y dijo con cierta sorpresa, no esperaba que hacer eso con Rin tuviera tal efecto. Al mirar de nuevo a Rin, se dio cuenta de que su hermano menor se había marchado en algún momento desconocido. No solo en la batalla, sino incluso en ese aspecto, perdí contra él. Al recordar las escenas entre ella y Rin, incluso Belzard no pudo evitar sonrojarse.
Pero, ¿quién hizo que la condición física de Rin fuera mucho más fuerte que la de Belzart? El digno dios dragón de hielo finalmente no tuvo más remedio que implorar clemencia, que fue la única manera en que Rin la dejó ir. Comillas, ¿estás despierto? Poco después, Rin regresó junto a Belzard, llevando el desayuno preparado por Suna. Al ver que Belzard ya estaba despierta, la revisó de nuevo de inmediato. El poder del dios mágico ha sido completamente eliminado. Rin sonrió, y debido a esta batalla, tu límite de magículas ha aumentado inesperadamente bastante. Si las magículas de Belzard eran 160 millones cuando evolucionó por primera vez. Y después de este periodo de estabilización, sus magículas superaron oficialmente la marca de los 200 millones. Entonces, esta vez, debido a la intrusión del poder del dios mágico, el cuerpo del dragón verdadero de Belzard logró otro avance. Continuará. Capítulo 335, El mar de los mundos. Desde el punto de vista de los datos, una vez que Belzard asimile por completo esta porción de poder, la cantidad de magículas que posee aumentará de 200 millones a más de 300 millones. Si el dominio de los dioses se dividiera en niveles, entonces 100 millones de magículas se considerarían el nivel de entrada al dominio de los dioses. Más de 300 millones serían al menos la etapa intermedia de God's Domain. Y 300 millones es solo el mínimo. Ni siquiera Rin sabía qué tipo de habilidad definitiva desarrollaría Belzard tras absorber el poder del dios mágico. No sería una habilidad definitiva de nivel superior. Pero Rin sentía que una nueva habilidad definitiva al nivel de las 7 virtudes o los 7 pecados capitales no supondría ningún problema. Comillas, ¿quieres que te lleve al baño? Deja de hacer el tonto. Belzard estaba dispuesta a jugar con Rin, pero su cuerpo realmente no podía soportar las exigencias de Rin. Comillas, te tengo miedo, ¿no es suficiente? Así, bajo la mirada de Rin, Belzard, que solo llevaba un fino velo, entró apresuradamente en el baño. Cuando Belzard regresó, la joven ya se había cambiado a un elegante vestido de noche negro, más sofisticado. Este resaltaba su temperamento y la envolvía en un halo de misterio. Aquí tienes el desayuno que te preparé. Gracias. Belzard no se negó. Para llevarse bien con Rin, uno tenía que aprender sus hábitos de vida. Antes, Belzard no tenía ganas de comer. Como verdadera dragona, ni siquiera necesitaba respirar. Sin embargo, ¿quién le dijo a Rin que le gustaba probar la comida deliciosa? Para tener más puntos en común con Rin, Belzard comenzó a intentar una nueva vida. Pero en serio. La comida en la nación monstruo le abrió los ojos a Belzard. Poco a poco, incluso ella se fue involucrando, empezando a comer y dormir con Rin. Oh, para añadir algo. El desayuno favorito de Belzard era tocino con huevos y un vaso de leche. Sus hábitos alimenticios se inclinaban hacia la cocina occidental. Este aspecto era completamente distinto al de su hermana Belgrin. Esta última no solo era una dragona oriental, sino que incluso su vestimenta y apariencia eran similares a las de los orientales. Ven, come más. Comillas, anoche trabajaste muchísimo, tienes que reponer fuerzas. Belzard seguía añadiendo a su tazón la papilla favorita de Rin, hecha con huevo en conserva y carne magra. Tras el frenesí de anoche, su relación ya no era la misma que al principio. Sin embargo, Belzard era, en última instancia, diferente de Suna y Violet. Incluso después de haber tenido relaciones, ella y Rin seguían siendo como siempre. Más como una familia que como amantes. Quizás debido a que ambos eran dragones verdaderos, Rin tenía una cercanía natural con Belzard. Esto hizo que le fuera completamente imposible resistirse a los gestos cariñosos de la joven. Quizás fue porque habían superado la última barrera. Las palabras y acciones de Belzard hacia Rin fueron notablemente más íntimas que antes. Cosas como sentarme en los brazos de Rin o pedirle abrazos con ternura, me resultaban tan naturales como respirar. Como era de esperar de un dios dragón, solo cabía decir. Ese tipo de deseo era realmente fuerte. Afortunadamente, Rin también era un dios dragón, y logró disciplinar a Belzard, que acababa de probar el fruto prohibido y conocía su dulzura, hasta someterlo por completo. Tras varios días transcurridos de esta manera, Belzard, sujetando el brazo de Rin, entró junto a él en el Consejo de Sabios. Comillaso. No es Rin. Rimuru, al ver a Rin por una rara ocasión, inmediatamente lo molestó sarcásticamente, comillas, ¿acaso el sol salió por el oeste? ¿De verdad viniste a trabajar? Comillas, bofetada. Rin no tuvo piedad y le dio una bofetada a Rimuru en la cabeza. Comillas, ¿de qué estás hablando? Como jefe, ¿acaso no puedo venir a ver cómo están mis empleados?
Comillas maldita sea. Comillas no me golpees la cabeza, jefe malvado. Rimuru y Rin se dedicaron a hacer tonterías, sin importarles en absoluto su imagen. Los ministros de los alrededores llevaban mucho tiempo acostumbrados a esto. Comillas y solo es un registro. Rimuru, comillas no te duele la conciencia. Si hasta el jefe tiene que trabajar, ¿para qué los necesito a ustedes, mis empleados? Rin pronunció unas palabras que merecían ser colgadas de una farola, con expresión seria. Dio una palmada, atrayendo la atención de todos. Todos, dejen lo que estén haciendo un momento. Tengo algo que decir. Todos los presentes, a excepción de Artoria y la emperatriz de las nieves, que no estaban, y de Frey y Carrion, que aún no habían llegado oficialmente, estaban allí. La mayoría de los verdaderos señores demonio habían llegado. Traini, Diablo, Justeace, Rimuru, Carrera, Última, Testarosa. Incluso Beldora se unió poco después. Por supuesto, la adorable y atenta mascota de Rin, Ogerpon, la mascota más linda de la nación monstruo, también estaba presente. Muy bien, ya estamos todos. Rin estaba sentado en el trono, con Suna y Sion a sus lados. Observó a las fuerzas de combate más poderosas de la nación monstruo que esperaban abajo y dijo, Violet, ve tú primero y explica la situación actual. Sí, Rin. La figura de Violet apareció frente a Rin. Levantó un plano mágico que parecía un cielo estrellado y lo proyectó sobre las cabezas de todos, transformándolo en una galaxia brillante. Al ver esto, todos comenzaron la tasación y la inspección, obteniendo más información al respecto. Esto es. Comillas estrellas. Comillas no, se siente más complejo que las estrellas. Este es un mundo, un océano vacío compuesto de incontables mundos. Como cabía esperar de los más entendidos en Beldora y Diablo, los demonios primordiales reconocieron al instante la esencia de este mapa estelar como un microcosmos de mundos infinitos. Comillas entonces, ¿cada uno de estos puntos de luz representa un mundo nuevo? Los ojos de Rimuru se iluminaron. Sabía lo que significaban los nuevos mundos, innumerables novedades. Comida, juegos, paisajes y sistemas de energía totalmente nuevos. Rimuru ya estaba impaciente. Así es, los puntos de luz en esto no son las estrellas que conocemos. El motivo de su diseño es simplemente para que todo el mundo pueda verlo con mayor claridad. Violet explicó, además, este mapa estelar muestra todas las áreas que hemos explorado hasta ahora. Comillas no esperaba que se hubieran descubierto tantos mundos. Aquí no hay 10.000, pero debe haber 8.000, ¿verdad? Comillas como era de esperar de Lady Violet, es demasiado fuerte. Todos comentaban entre sí. Se fijaron en la expresión de Rin y vieron que no tenía intención de detenerlos. Comprendieron que su amo pretendía que discutieran las contramedidas por su cuenta. Los ministros estaban divididos principalmente en dos facciones, los cuatro primordiales, Diablo y Rimuru, Traini y Justeace. En cuanto a los hermanos dragón, simplemente estaban allí para completar el grupo y no iban a dar ninguna opinión. Continuará. Capítulo 336, el centro del universo. Nuevos mundos. Interesante. Si iniciamos una guerra, sin duda podremos saquear más almas para el amo. Comillas comencemos la guerra, Rin, Sama, gobernemos todos los mundos. Los cuatro demonios primordiales, tal como Rin esperaba, no tenían la menor intención de entablar una comunicación pacífica. O conquistas o destruyes. La naturaleza de los demonios es inherentemente cruel y despiadada. Comillas me opongo. Rimuru no intentó ocultar su postura, oponiéndose directamente a los primordiales. Comillas creo que están siendo demasiado extremistas. Recoger almas es, sin duda, algo necesario. Pero hay tantos mundos, y no tenemos prisa. Podemos buscar objetivos adecuados con calma. ¿Por qué dañar a gente inocente? Demasiado ingenua, Lady Rimuru. Diablo negó con la cabeza y dijo, no son más que un grupo de debiluchos. ¿Por qué tienes que mostrar misericordia a esta gente insignificante? Si no tienes la voluntad, nosotros lo hacemos por ti. Carrera esbozó una sonrisa ligeramente cruel, no le importaba cuántos seres matara. Eso no es lo que quiero decir. Y ante la objeción de Rimuru, Traini y Justeace también se unieron a su postura, convencidos de que matar indiscriminadamente no era algo bueno. A los cuatro primordiales no les importaban las objeciones de Rimuru y los demás. Sabían lo que hacían. No se convertirían en enemigos de los demás solo por la aprensión o la antipatía de alguien. Demonios. Originalmente eran sinónimo de maldad.
¿Cómo podría un demonio digno convertirse en un buen tipo o en una linda doncella? Eso sí que daría risa. Maestro, ¿puedo preguntarle qué opina? Testarossa miró a Rin, que había estado escuchando en silencio a ambas partes. En cualquier caso, las facciones del bien y del mal solo podían ofrecer sus sugerencias. Y la única persona verdaderamente cualificada para tomar la decisión final era Rin. Violeta. Comillas sí. Al recibir la orden de Rin, Violet dijo, en efecto, aquí hay mundos que pueden ser invadidos directamente. Los criterios de selección de Violet se basaron en la cognición y los valores de Rin. Por lo tanto, ella no tomaría decisiones por su propia cuenta, ni iría en contra de la voluntad de Rin. Comillas, pero ¿cuánto beneficio pueden aportarnos esos mundos que pueden ser invadidos? Comillas, almas, por supuesto. Última soltó la frase de repente, pero luego se dio cuenta de que Diablo y Testarossa estaban sumidos en sus pensamientos. Veo. Original Black y Original White ya se habían dado cuenta de la actitud de Violet. Comillas, ¿acaso ya no nos faltan almas? En ese caso, realmente necesitamos cambiar nuestro enfoque. Original Black y Original White eran los estrategas del equipo demoníaco. Comillas, ¿no les faltan almas? Entonces nosotros. Con suficientes almas, los demonios, que eran los mejores cazando almas, ya no necesitaban sus habilidades. Esto desanimó instantáneamente a Carrera, que ansiaba traer la muerte a todos los seres, y a Última, que quería maldecir todo. La exploración de nuevos mundos no tenía como objetivo obtener recursos, sino buscar nuevas leyes y la posibilidad de nuevos sistemas de poder. En términos de recursos, Rin podía crear algo de la nada sin esfuerzo, extrayendo cualquier sustancia que deseara del vacío. En comparación, el nuevo poder fue el alimento para el crecimiento de Rin. Nuevo poder. Diablo dijo, comillas, pero ¿acaso los mundos débiles poseen un poder que merezca la pena saquear? Sí. Mundos que podrían ser invadidos por la fuerza. ¿Qué sentido tenía conquistar seres tan débiles? No obtendrían ningún poder nuevo ni supondrían una carga psicológica para los benevolentes y ordenados señores demonio como Rimuru. Sencillamente no merecía la pena el esfuerzo. Comillas zas. Al ver que los primordiales se calmaban, Rimuru suspiró aliviado en secreto. Una cosa era la concienciación. Si era posible, Rimuru realmente no quería hacer daño a gente inocente. Conociendo a Rin como la conocía, Rimuru tenía muy claro que compartía los mismos pensamientos. No te preocupes, no me gustan las matanzas innecesarias. De hecho, cuando Rimuru miró a Rin, también estaba mirando a la chica de pelo azul. Sus miradas se cruzaron, y Rimuru comprendió de inmediato la actitud de Rin. Los 4 primordiales eran bestias enloquecidas. Y Rimuru y los demás señores demonio eran las cuerdas que Rin usaba para contener a estas bestias. Su tarea consistía en asegurarse de que las cuerdas nunca se rompieran. En cuanto a si dejar que las bestias atacaran o no, eso dependía de Rin, que sostenía la cuerda. La razón por la que Rin los convocó a todos esta vez no fue para discutir cómo lidiar con estos mundos. A continuación, permítanme presentarles este mundo recién descubierto. Violet tocó un punto de luz en el mapa estelar, ampliando así un universo en su interior. Entonces, todos vieron la escena dentro de ese mundo. Comíllase. Al contemplar el planeta azul suspendido ante ellos, Rimuru exclamó, comillas, ¿no es esta la Tierra? Mientras la niña hablaba, acercó su rostro al muro cósmico y observó atentamente el planeta. No hay ningún error. Rimuru miró a Rin con entusiasmo, comillas, esto es definitivamente la Tierra. Cálmate primero, Rimuru. Rin tranquilizó a la chica de cabello azul. Además, no es tu Tierra, sino el centro cósmico de otro mundo. Entre los presentes, probablemente solo Rimuru, Rin, Violet y algunos otros conocían el significado que representaba la Tierra. Sí, es cierto. Rimuru recordó que Rin había dicho que el propio universo cardinal tenía una Tierra. Y ella también venía de ese planeta. En vista de ello, la Tierra de este nuevo mundo ciertamente no sería su ciudad natal. Este nuevo mundo es muy similar a tu mundo antes de reencarnar. La misma geografía, la misma cultura, e incluso la historia y los países son casi idénticos. La exploración de Violet ya había descubierto más de un mundo de ese tipo. ¿Comillas hay tantos? Rimuru pensó en una posibilidad. Comillas podría ser. Así es. A esos universos y mundos los llamo universos paralelos. En pocas palabras, los mundos donde existe el concepto de tierra y que tienen antecedentes culturales similares pueden considerarse derivaciones de universos paralelos.
Esto incluye el universo de Acertain Magical Index, que Belzard había invadido previamente. Por supuesto, también está la Tierra del universo Type, Moon. Rimuru nunca había estado en el mundo de Type, Moon y desconocía la situación allí. Si pudiera comunicarse más con Artoria, sabría que la Tierra no es exclusiva del universo cardinal. La afirmación de que el centro del multiverso está en la Tierra no es un simple comentario casual. Continuará. Capítulo 337, como agua derramada. Hablando de eso, es igual que las novelas ligeras y el anime que he leído. No esperaba que hubiera tantas tierras en otros mundos. De entre todos, Rimuru era el que más interés mostraba por el nuevo mundo. ¿Existirían muchos Japons en diferentes tierras, con cronologías y desarrollos históricos variados? ¿Y darían lugar las distintas versiones de Japón a más animes, novelas y juegos que ella no hubiera visto? En cuanto pensó en esto, Rimuru sintió un impulso irresistible de ir al nuevo mundo y darse un gran capricho de compras. Cálmate primero. Rin dijo, Rimuru. Oh, oh, oh. Rimuru también se dio cuenta de que sus tendencias otaku y su aversión a la vida privada habían quedado al descubierto. Pero no pudo evitarlo. Las historias que guardaba en su memoria ya casi se habían agotado, necesitaba desesperadamente alimento espiritual. Sin embargo, Rimuru dijo, Rin, seguro que no elegiste este mundo por esas razones, ¿verdad? Sí. La Tierra del Nuevo Mundo posee un poder extraordinario. Violet tomó el relevo de las palabras de Rin y comenzó a marcar, uno por uno, los niveles normales de poder de combate en ese mundo. ¿Comillas extraordinario? A los señores demonio no les preocupaba si existía un poder extraordinario, sino más bien cuál era su nivel. ¿Comillas es fuerte? Quien hizo esa pregunta no fue otra que Sion, sentada junto a Rin. En apariencia, Sion era la secretaria de Rin. Pero, en realidad, esta chica no entendía nada de trabajo de oficina. En el mejor de los casos, era guardaespaldas personal. Salvo contadas excepciones, la capacidad de combate de la mayoría de los seres extraordinarios no superará el rango B, que equivale aproximadamente al nivel de un luchador callejero. ¿Comillas solo rango B? Diablo dijo, entonces, el nivel de caos de ese mundo parece bastante bajo. Por favor, no subestimes este mundo. La siguiente frase de Violet hizo que todos, que habían estado relajados, se enderezaran al instante. El propósito de esta exploración es desarrollar habilidades definitivas. Comillas MMM. ¿Comillas qué? Comillas está diciendo Violet que las habilidades definitivas se pueden obtener en este mundo. Comillas ¿es eso cierto? Comillas pero ¿por qué un mundo con habilidades definitivas sería tan débil? Esa última pregunta resumía la confusión generalizada en ese momento. Lógicamente hablando, una autoridad poderosa como una habilidad suprema. Incluso si llegara a aparecer, debería surgir en un mundo caótico de primer orden, como el mundo cardinal, o incluso en un mundo supercaótico. ¿Por qué? ¿Por qué un mundo pequeño, de nivel inferior, en el mejor de los casos de nivel medio, albergaría semejante tesoro? Hay que entenderlo. La lucha callejera de rango B se refiere al desempeño en combate dentro del mundo cardinal. Si un monstruo de rango B descendiera realmente sobre esta nueva tierra, su rendimiento sin duda ascendería varios rangos importantes. En ese momento, ya no se trataría de una mera destrucción a nivel de calle, sino de una devastación a nivel de isla, o incluso de nación. Primero, necesito corregir una idea errónea que todos ustedes tienen. Violet dijo, este mundo no es tan débil como te imaginas. Si bien es cierto que el poder general de los seres extraordinarios está limitado a un nivel capaz de destrozar las calles. La estructura de reglas de este nuevo mundo no es más débil que la del mundo cardinal. En otras palabras, tomemos Artoria como ejemplo. En el mundo cardenal, probablemente podría desatar la fuerza suficiente para destruir un país. Entonces, en esta nueva tierra, no hay necesidad de calcular rangos. Sea lo que sea que esté aquí, está allí. No solo eso, las principales potencias de ese mundo poseen una fuerza comparable a la de los verdaderos señores demonio. Los dos más formidables son incluso equivalentes a veteranos señores demonio. Las palabras de Violet pusieron a todos en alerta y les hicieron empezar a tomarse este mundo en serio. Comillas ¿cuántos seres del nivel de un señor demonio existen? 5 o 6 permanentes. Violet respondió, si contamos las apariciones irregulares, podría haber docenas, incluso cientos. En ese momento, todos guardaron silencio. No creían que Violet estuviera exagerando.
Esta Violeta siempre fue tranquila y decidida, no hablaba con acertijos y nunca decía más de lo necesario. Si la valoración de Violet es correcta, Trainy dijo, entonces, este mundo es, en efecto, un poco demasiado peligroso. En lugar de buscar más poder, Trainy estaba más preocupada por la seguridad de sus compañeros y de Rin. Comillas jaja. Desafortunadamente, las palabras de Trainy provocaron la risa desdeñosa de Beldora. Comillas solo nivel de señor demonio, ¿qué es eso comparado conmigo? Oh. Trainy se sintió incómodo sin motivo alguno. Pero también sabía que Beldora no la tenía como objetivo específico. Así era Beldora, siempre arrogante. Entre los presentes, realmente no había muchos que pudieran compararse con Beldora. Con el poder del dios dragón de la tormenta, ¿en qué nivel estaría él en ese mundo? Testarossa le preguntó a Violet por curiosidad, queriendo evaluar la fuerza y el nivel de amenaza de este nuevo mundo. En cuanto a Beldora, debería ser capaz de destruir ese mundo por completo. No me malinterpreten, este nuevo mundo no es un universo en sí mismo. En realidad, el estatus de la Tierra es casi igual al del mundo cardinal. Destruirlo supondría el colapso de las mismas reglas que sustentan el universo. Esta es también la razón por la que todos se sentirían tan reprimidos después de ir allí. Comillas jaja, ¿escuchaste eso? Beldora se puso de pie riendo y miró a Rin. Comillas hermano, déjame ir esta vez. Comillas ¿qué quieres? Dame una lista. Comillas te ayudaré a recuperarlo todo. Inusualmente, Belzar no regañó a su tonto hermano pequeño. En cambio, observó con interés la reacción de Rin. Un bruto todavía tiene su utilidad. La diferencia entre Beldora y Belzard era que él podía revivir infinitamente. Mientras exista el mundo cardinal, el dios dragón de la tormenta será verdaderamente inmortal e indestructible. Es similar a los dioses mágicos del universo de Acertain Magical Index. En otras palabras, el dios dragón de la tormenta era la mejor herramienta de reconocimiento de Rin. De todos modos, no puede morir. No importa lo peligroso que se ponga, no importa. Fue precisamente por esto que Belzard permitió tácitamente que Beldora hablara. Como era de esperar, comparado con su propio marido, un hermano menor simplemente no era importante. Belzard no era del tipo de persona que malcriaba a su hermano pequeño. Ahora solo tenía una identidad. La mujer de Rin. Continuará. Capítulo 338, Asesino de dioses, bonus. Cálmate, Beldora. Rin no accedió a la petición del dios dragón de la tormenta de luchar. A diferencia de Belzard, Rin jamás permitiría que sus compañeros corrieran riesgos a la ligera. Incluso Beldora era alguien a quien Rin tomaba en serio. Afortunadamente, las especificaciones del nuevo mundo no eran tan exigentes como para que Beldora nunca regresara. A Rin no le importó que armara un escándalo. Pero el problema era que armar un escándalo no ayudaría a adquirir una habilidad definitiva. Ese mundo tiene sus propias reglas. Rin negó con la cabeza y suspiró. Las habilidades definitivas no se pueden obtener por la fuerza, solo se pueden conseguir siguiendo las reglas que el mundo ha establecido. Oh, eso es. El dragón Chunibyo parecía un poco nervioso. Se rascó la cabeza y volvió a sentarse torpemente. Este Beldor aún no había heredado los recuerdos de Rimuru, tampoco era el ingenioso y eterno maestro del shogi japonés. Sinceramente, pedirle a Beldora que terminara un juego siguiendo sus propias reglas era pedirle demasiado. Entonces. Diablo habló, comillas, no solo vamos a ser reprimidos, sino que además tenemos que seguir sus reglas. Sí. Violet dijo, si bien el poder del dios del vacío ha ampliado el número de puntos de recorrido, opciones y margen de maniobra. Todavía estamos lejos de poder actuar como nos plazca. Entonces, ¿puedo preguntar? Diablo preguntó, comillas, ¿cómo podemos obtener una habilidad definitiva? Asesinato de Dios. La cabeza de Rimuru estaba llena de interrogantes. Preguntó confundida, comillas, asesinato de dioses, ¿cómo matar dioses de verdad? Algo así, pero no exactamente. Violet dijo, a ese nuevo mundo, Rin y yo lo hemos llamado el universo asesino de dioses. En la antigüedad, un grupo de seres de poder inimaginable apareció en la Tierra. No tenían nombres, ni apellidos, ni formas preestablecidas. Estos seres ancestrales a veces amenazaban a los humanos o, por capricho, les concedían bendiciones. De aquí provienen los seres conocidos como dioses. Violeta presentó la esencia de lo que eran los dioses en ese mundo. A primera vista, eran extremadamente similares a los seres espirituales del mundo cardinal, como los dragones verdaderos originales.
Más tarde, los humanos descubrieron estas grandes existencias. Permanecieron impasibles a lo largo de la vasta tierra, observando cómo los dioses invocaban tormentas, lanzaban rayos y desplegaban un poder abrumador para traer desastres sobre el mundo. Y para contener a estos dioses, los humanos idearon un método, crearon grilletes llamados mitos para atarlos. Un dios que recibiera un nombre y un mito sería incapaz de actuar al margen de esas dos cosas. Al conceder bendiciones a los humanos o al recibir recompensas, actuaban de acuerdo con el rol que les había sido asignado. De esa forma, los humanos podrían prepararse tanto para las amenazas como para las bendiciones de los dioses. Este método era menos un sello y más un ritual. No fue forzado. Al principio, pudo haber comenzado con sacrificios, culto y creencia en los dioses, lo que gradualmente los condujo al veneno llamado mito. Con el tiempo, la voluntad mundial se dio cuenta de lo que estaban haciendo los humanos. Luego, en lo más profundo de la raíz del asunto, añadió un conjunto completamente nuevo de reglas de juego, obligando a todos los dioses a obedecerlas. Sin embargo, no todos los dioses estaban dispuestos a someterse al mito. Si un dios actuaba más allá de su nombre o de la historia que contaba su mito. Si un dios regresara a un estado más primitivo, menos condicionado por el mito. Entonces, a ese dios se le llamaría un dios hereje. Y en ese mundo, existe un ritual especial. Al asesinar a un dios hereje, uno puede usurpar su autoridad. Quien mate a un dios hereje será llamado asesino de dioses, y también, rey demonio de la tierra. Mientras Violet decía esto, todos miraron hacia el planeta azul que tenían delante. Asesino de dioses, rey demonio. Carrera dijo, claramente ansioso por entrar en acción, comillas interesante. En el universo cardinal no existían dioses. Lo más parecido a un dios era el dios King que Rin había creado. Así que, aunque aquí no había dioses, sí había ángeles y demonios. Si se aplicara la lógica del universo de God Slayer, Diablo y los demás demonios primordiales, incluso solo por su rango, no estarían por debajo de los llamados 7 pecados capitales. Si fueran allí, sin duda serían considerados dioses herejes de nivel divino. Comillas, así que tenemos que competir con esos dioses herejes por la autoridad. Comillas, luchar contra dioses suena muy divertido. La vacilación inicial de Rimuru desapareció, mientras no se tratara de asesinato o incendio provocado, no era de las que se echaban atrás. ¿Eres un rey demonio? Yo también soy un rey demonio. ¿Quién le tiene miedo a quién? Mientras no implicara cuestiones morales, Rimuru estaba dispuesto a divertirse. Comillas, ejem. Rin hizo un gesto para que todos guardaran silencio y luego dijo, convertirse en un asesino de dioses no es tan fácil. El mero requisito de que solo los mortales pudieran matar a un dios bastó para detener a Rin y a los demás. Incluso si renunciaran a todo su poder y desafiaran a un dios en forma mortal. ¿Qué tan seguros estaban de que podrían convertirse en uno de esos pocos elegidos? Ni siquiera era una posibilidad entre 1.000.000, ni siquiera una entre 1.000.000.000. Lo que queremos es únicamente la autoridad de los dioses, no llevar a cabo la hazaña de matar a un dios. Al igual que renuncié a robarlo por la fuerza, dijo Rin, las reglas del mundo me dieron suficiente prestigio a cambio. Pandora tenía su ritual, y Rin tenía su propio método. Al utilizar la regla de invasión del dios del vacío, Rin estaba esencialmente pirateando la terminal del universo de God Slayer, lo que le otorgaba permisos de administrador parciales. Y con la ayuda de Violet, Rin logró encontrar una laguna legal en el ritual para matar dioses. Ahora tienes 3 opciones. Primero, puedes ocupar la divinidad de un dios hereje, y luego, en ese mundo, matar a otros dioses o asesinos de dioses. Este método tenía tanto ventajas como desventajas. La ventaja era que las semillas del señor demonio heredarían la cuenta de un dios hereje y podrían usar todos los poderes de ese dios. Aunque murieran, solo se perdería el registro, no su cuerpo real. La desventaja era obvia. No podrían usar su poder original, lo que reduciría enormemente la fuerza de combate de los subordinados de Rin. Otro problema era que estarían en el campamento de los dioses herejes y se convertirían en objetivos obvios para los asesinos de dioses. La segunda opción es entrar como humanos. Rin dijo, por supuesto, con humanos me refiero a entrar sin habilidades definitivas. En otras palabras, cualquiera podría elegir este camino para convertirse en asesinos de dioses matando dioses. Continuará. Capítulo 339, ve a volar por los aires el inframundo. Si no podemos usar la habilidad definitiva.
Testarosa, de forma inusual, dijo, entonces solo podemos confiar en nuestras capacidades físicas y en nuestros magícules. Sí. Rin asintió, aunque las restricciones son severas, la calidad de nuestras magículas se mantiene, así que aún podemos herir, o incluso matar, a los dioses herejes. Donde había restricciones, naturalmente también había beneficios. Es como robarle la posición divina a un dios hereje. A costa de no usar sus habilidades definitivas, si lograban cazar a un dios, se convertirían en cazadores de dioses. No solo eso, sino que una vez convertidos en asesinos de dioses, también podrían obtener una identidad en el nuevo mundo y ya no tendrían que preocuparse por el rechazo a las normas. Si fuera Rin, sin duda elegiría este camino. En comparación con los dioses herejes, convertirse en un asesino de dioses era, sin duda, más adecuado para Rin. Además, Rin tuvo otra idea. Si esa idea fuera realmente viable, su eficiencia a la hora de conseguir habilidades definitivas aumentaría drásticamente. También existe la opción de descender con el cuerpo principal. Elegir eso significaba declarar la guerra tanto a los dioses herejes como a los asesinos de dioses al mismo tiempo. La ventaja era obvia. Utilizando la propia fuerza, basándose únicamente en la fuerza bruta. La desventaja era que cuanto más fuerte fuera su existencia, mayor sería la represión a la que se enfrentarían. Y no podrían obtener autoridad mediante el ritual de sacrificio de dioses. Si no podemos obtener autoridad, no podremos obtener nuevas habilidades definitivas. Rin dijo, así que la tercera opción no ayuda a adquirir poder. Pero, eso no significaba que no se pudiera utilizar el descenso con el cuerpo principal. En un momento crítico, si alguien se interponía en el camino del plan de Rin y no se podía actuar contra esa persona según las reglas. Entonces, una bomba nuclear para cambiar las tornas era la mejor opción. Si no puedo vencerte, ¿no puedo simplemente hacerte volar por los aires? En un momento crítico, mientras Rin arrojara a Beldora al universo de God Slayer, ¿quién podría detener el poder apocalíptico del dragón Chuni? 3 métodos, Tras escuchar las tres opciones que propuso Rin, todos guardaron silencio en silencio, sumidos en la reflexión. Tras convertirse en un señor demonio despertado, para volver a alcanzar el poder, era necesario fortalecer el alma. Sin embargo, la fuerza del alma equivalía al potencial, y no era tan fácil de cultivar. Así pues, la única opción era adquirir primero una habilidad suprema y luego demostrar el propio Dao por la fuerza, expandiendo así la fuerza del alma. Con Rin presente, eso era totalmente factible. También se pueden entender como tres facciones. Comillas dioses herejes, asesinos de dioses y enemigos del mundo entero. El gran sabio analizó la esencia de las tres opciones que Rin le presentó a Rimuru. Aviso, por favor, tenga en cuenta primero el objetivo del anfitrión. Objetivo, Rimuru pensó un momento y enseguida encontró la respuesta. Tanto los dioses herejes como descender con mi cuerpo principal me parecen algo malo. Alzando la mano, Rimuru dijo, sinceramente, todavía quiero volver a la Tierra como una persona normal algún día. Sin duda, Rimuru eligió la facción de los asesinos de dioses. Por supuesto que puedes. Rin soltó una risita, pero si encontramos un dios hereje, tendrás que venir a ayudarnos. Comillas ningún problema. Aunque le gustaba hacer travesuras, Rimuru también sabía cuándo debía mantener los pies en la tierra. Rin, ¿existen mitos o leyendas sobre demonios en ese mundo? Diablo, por su parte, estaba visiblemente emocionado, como si hubiera encontrado un camino completamente nuevo. Nunca fueron buenos para hacer buenas obras. Si existían personalidades demoníacas predefinidas, entonces los cuatro primordiales eran auténticos profesionales en sembrar el caos. Ahí. Tras la respuesta de Rin, Violet compartió inmediatamente la información con los cuatro primordiales. Y a través de eso, encontraron el camino más adecuado para ellos. Sin duda, los cuatro primordiales podrían apropiarse por completo de los mitos que rodean a los 7 pecados capitales o a los 72 pilares demoníacos de Salomón, y luego descender como dioses herejes. Y para complementar, las autorizaciones que obtuvieron podían utilizarse libremente en el mundo de God Slayer. Por cada autoridad adquirida, Violet también obtendría una, y extraería de ella una habilidad definitiva. Una vez que Violet tuviera suficientes habilidades definitivas, podría sintetizar una nueva. En cuanto a cuán poderosa sería la habilidad definitiva sintetizada. Eso dependía del número utilizado en la síntesis.
Siempre y cuando hubiera suficientes habilidades definitivas, Violet incluso podría ayudar a Rin a crear una nueva habilidad definitiva de clase divina. Algunos podrían preguntar. Si Rin otorgara una habilidad definitiva a sus subordinados, ¿qué haría? En realidad, después de que Rin otorgara una habilidad definitiva, su propia versión no desapareció. Así es, no desaparecería. Aunque cada concesión solo podía realizarse una vez y no podía repetirse, era más que suficiente como recompensa para los subordinados. En cuanto al propio Rin, no necesitaba esas llamativas habilidades definitivas. Rin integraría todas las habilidades definitivas obtenidas en el dios del vacío, elevando así su límite de poder. Igual que ahora. No te dejes engañar por el hecho de que sus subordinados poseyeran 10 o más habilidades definitivas cada uno, mientras que Rin solo tenía unas pocas. En realidad, el dios del vacío de Rin ya había integrado las habilidades definitivas de todos sus subordinados. El poder que contenía era equivalente a la fuerza combinada de Rin y todos sus subordinados. Este tipo y yo optaremos por la tercera opción. A Belzar no le interesaba jugar a ningún juego de rol, no le gustaba ocultar su identidad. En cuanto a renunciar a las habilidades definitivas para ir a matar dioses, eso sonaba a demasiado trabajo. En comparación con las otras dos opciones. Belzar sentía que ella y Beldora eran más adecuadas para brindar apoyo a Rin fuera del campo de juego. Siempre listos para responder a la llamada de Rin. Exactamente. A la orden de Rin, el dios dragón desciende del cielo. ¿Qué inframundo, qué reencarnación, qué mundos paralelos? Todo se haría añicos. Por supuesto, eso solo sería un último recurso. Si el universo de God Slayer fuera destruido de verdad, Rin estaría desconsolada. Un caldo de cultivo ideal para las habilidades supremas. Si desapareciera, Rin no tendría dónde llorar. La fecha concreta está fijada para dentro de una semana. Rin no tenía prisa por llevar a todos al mundo de los cazadores de dioses en busca de aventuras. Todavía tenía asuntos pendientes en la nación monstruo. El Imperio del Este y el Dragón Abrasador no actuarían tan rápido, así que no había necesidad de apresurarse. Su objetivo era aplastar el reino de Falmouth y el reino títere de Clayman. Después de eso, Rin podría partir para matar dioses y obtener autoridad en paz. Continuará. Capítulo 340, Caballeros Sagrados, bonus. Pum pum. Al mismo tiempo, un círculo mágico azul se desplegó al oeste del gran bosque de Jura. Desde su interior, un ejército emergió lentamente. Al frente de ellos se encontraba nada menos que Hinata Sakaguchi del Sacro Imperio de Lubelius, al mando de los 3000 caballeros sagrados. Los caballeros sagrados se dividían principalmente en dos grupos, los caballeros del templo y los caballeros sagrados regulares. Entre ellos, el número total de caballeros sagrados siempre se había mantenido en torno a los 6000. En cambio, el número de guerreros poderosos que habían alcanzado el título de caballero del templo era mucho menor, sumando tan solo 111. Pero no se dejen engañar por el reducido número de caballeros del templo. Cada uno poseía una fuerza formidable, de rango A o superior. Y a los 6 capitanes que formaban la cúpula se les llamaba incluso santos, combatientes de élite capaces de rivalizar con un señor demonio. ¿Comillas han llegado? El arzobispo a cargo de la diócesis del reino de Falmouth era un hombre regordete, calvo y de mediana edad. Lord Hinata, Lord Leonard, por fin han llegado. Al ver a Hinata y a los demás salir del círculo mágico, se apresuró a saludarlos. Su majestad ya ha preparado un banquete, simplemente está esperando su llegada. Más allá de eso, quiero saber qué tan preparado estás. La mirada de Hinata recorrió el campamento densamente poblado que tenía delante, el ejército de 50.000 hombres del reino de Falmouth. Sé sincera, ¿cuándo podréis lanzar el ataque? Oh. Una gota de sudor frío recorrió la frente del arzobispo, pero aún así respondió respetuosamente, señor Hinata, ha tenido un largo viaje, le gustaría descansar unos días primero y luego. Pero bajo la mirada de Hinata, la presión opresiva se volvía insoportable. El resto de la frase se le atascó en la garganta. No pudo continuar. El tiempo no espera a nadie. El joven rubio que estaba detrás de Hinata rompió la tensión. Arzobispo Reyen, por favor, informe a su majestad que este no es momento para el ocio ni la indulgencia. Ese joven era Leonard, el subcapitán de los Oliknits. A diferencia de Hinata, que se centraba en el entrenamiento y tenía poco interés en la administración, Leonard era mucho más hábil para manejar la logística y la organización. Comprendió lo que el arzobispo quería decir. Sin embargo, en realidad no tenían necesidad de descansar.
Los caballeros sagrados tenían un nivel de combate promedio de rango B o superior, y sumaban 3.000 miembros. Entre ellos había 111 élites de rango A o superior. Por no mencionar a su líder, Hinata. Era una fuerza humana suprema, capaz de luchar contra un señor demonio despertado. Ya que Lord Leonard lo dice, pues muy bien. El arzobispo se secó el sudor frío de la frente y sonrió servilmente. Iré a hablar de esto con su majestad de inmediato. Lord Hinata, Lord Leonard, por favor, acompáñenme. Además, el reino de Falmouth ya ha preparado provisiones y zonas de descanso para los caballeros sagrados. Hinata y Leonard no rechazaron la invitación del arzobispo. Aunque ambos, en el fondo, menospreciaban al rey Edmalis de Falmouth. Sin embargo, como parte de la alianza humana, las cosas no siempre podían salir como deseaban. Las naciones occidentales se encontraban en igualdad de condiciones en cuanto a estatus. No existía tal cosa como que uno fuera más noble que los demás. Por lo tanto, aunque el reino de Falmouth respetaba al Sacro Imperio de Lubelius, no le temía especialmente. Además, Hinata podía matar monstruos a su antojo, pero no podía interferir en las decisiones de los nobles de Falmouth. Ese era el límite del poderío humano. No podían infringir las normas y les resultaba difícil oponerse a la clase noble. Para decirlo sin rodeos. Hinata solo podía representarse a sí misma. Pero el rey de Falmouth representaba a decenas de miles de nobles y a 30 millones de ciudadanos. Su Majestad. Dentro de una lujosa tienda de campaña, Regiem llevó a Hinata y a Leonard a reunirse con el rey y su ministro de finanzas. La verdadera razón detrás de esta guerra para purgar el gran bosque de Jura fue la crisis financiera en el reino de Falmouth. Por este motivo, el rey concedió gran importancia a los caballeros sagrados, que estaban dispuestos a ayudar en la guerra. Líder y vicelíder Leonard. Independientemente de lo que el rey y los nobles pensaran realmente de ellos, debían mantener el debido respeto en apariencia. Después de todo, estos dos no solo se representaban a sí mismos, sino también al Papa del Sacro Imperio de Lubelio y a la Santa Iglesia Occidental. Mientras tanto, tras la partida de Hinata y Leonard, el mando del ejército fue entregado a los 5 capitanes. Estos 5 eran los siguientes más fuertes dentro de los caballeros sagrados, solo superados por la propia Hinata. Arno del cielo. Luego estaba Baco de la tierra, un hombre silencioso y corpulento conocido por aplastar a sus enemigos con bastones sagrados imbuidos de magículas. Litus del agua, experta en magia curativa y usuaria de espíritus, hizo un pacto con el gran espíritu Santa Doncella del agua. Guardián del fuego, que combinaba la magia del fuego con técnicas de lanza, era un hombre serio que se preocupaba profundamente por sus camaradas. Y por último, Fritz del viento, un caballero mágico que empuña 2 armas. En conjunto, comandaban 111 caballeros del templo. Cada capitán dirigía una unidad de aproximadamente 30 miembros, y la reorganización in situ se completó rápidamente. Comillas TSK. Junto a la hoguera, Fritz escupió con disgusto, recordando el comportamiento adulador del arzobispo. Ese tal Regiem, solo estuvo un corto tiempo en el reino de Falmouth y ya se convirtió en eso. Definitivamente está más gordo que antes. Litus frunció el ceño al recordar la última vez que vio a Regiem. No había estado ni remotamente tan gordo. Falmouth es una importante nación comercial, sus nobles de clase alta son asquerosamente ricos. Garde se burló, probablemente recibió todo tipo de beneficios de ellos. Comillas, ya ha caído Regiem. Arno quería defenderlo, pero por el aura que percibía, Regiem claramente se había puesto del lado de los nobles del reino de Falmouth. Puede que en apariencia luciera radiante, pero en realidad, ya había sido corrompido por el poder y la riqueza. Eso es realmente malo, ¿verdad? Litus, la única capitana, no era particularmente fuerte en la batalla. Sin embargo, poseía un talento inigualable para la magia curativa. Y, al ser tan solo una niña, no comprendía del todo los turbios tratos que se escondían bajo la superficie de las naciones occidentales. La Santa Iglesia no se inmiscuye en los asuntos internos de las naciones seculares. Por lo tanto, Baco negó con la cabeza, no hay nada que podamos hacer. Aunque quisiéramos reemplazar a Regiem, el reino de Falmouth jamás estaría de acuerdo. Al fin y al cabo, Regiem era un arzobispo con el que habían trabajado durante años. Había sido criado por la nobleza, había colaborado con ella y había establecido innumerables acuerdos secretos. Alguien como Regiem,
capaz de sortear a la Santa Iglesia Occidental al tiempo que atendía a los intereses del reino de Falmouth. Era precisamente el tipo de hombre que los nobles querían conservar. Y esta también era la forma que tenía Regem de protegerse políticamente. Continuará. Capítulo 341, las limitaciones de los hombres fuertes. La Santa Iglesia Occidental pudo desarrollarse no solo gracias a la manipulación encubierta de Luminous y el vampiro, sino también gracias al importante apoyo financiero de las naciones occidentales. Sustituirlo no garantizaría su piedad hacia la Santa Iglesia, ni compensaría las pérdidas económicas. Por ello, incluso ahora, aunque Regem temía a Hinata, aún conservaba la suficiente influencia como para ser tomado en serio por la sede de la Santa Iglesia. Comillas, ¿cómo es posible? Era la primera vez que Litus se enteraba de todo esto. Finalmente comprendió que la aparentemente radiante Santa Iglesia ocultaba muchos rincones oscuros bajo su superficie. Por un instante, a la joven le costó aceptarlo. Todo es por la humanidad. Justo en ese momento, Hinata regresó de la tienda del rey Falmouth. En cuanto entró en la tienda militar, OYO la conversación. En cuanto a Leonard, la tarea de negociar con los nobles y el rey, por supuesto, recayó sobre él. Hinata no tenía intención de malgastar su aliento en parásitos que se alimentaban de la sangre de la gente. ¿Comillas humanidad? Las palabras de Hinata hicieron que todos se sumieran en la reflexión. Sí. Hinata cerró los ojos y habló con impotencia, si no hubiera monstruos ni señores demonio en este mundo, la Santa Iglesia sin duda no haría la vista gorda. Pero la Iglesia no podía actuar precipitadamente. Si se desatara el caos entre las facciones humanas, los señores demonio podrían aprovechar la oportunidad para invadir. Eso sería una verdadera catástrofe. Después de todo, muy pocos señores demonio estaban dispuestos a coexistir pacíficamente con los humanos. La única que Hinata conocía era Luminous. Con los señores demonio acechando en el exterior y los imperios humanos en el interior, la ambición de conquista de las naciones occidentales sigue viva. En estas circunstancias, los seres humanos de las naciones occidentales solo pueden mantener la paz y la estabilidad uniéndose. Un reino de Falmouth caótico no era lo que la Santa Iglesia deseaba. Así que, sin importar quién se sentara en el trono de este país. No importa cuán cruel sea su gobierno interno, como acapare riquezas o se entregue a la decadencia. Mientras garantizara la estabilidad de la civilización occidental y mantuviera una postura racial unificada contra los monstruos, la Santa Iglesia podía hacer la vista gorda. Veo. Aunque fue cruel, Litus no pudo pensar en una respuesta mejor. Una resolución rápida y sin complicaciones fue satisfactoria. Pero, ¿quién podría garantizar que los señores demonio dejarían que la humanidad superara un periodo de agitación interna sin sufrir daños? ¿Luminoso? Dejando de lado el hecho de que todos, excepto Hinata, la veían como una diosa, su propia existencia seguía siendo incierta. Solo Hinata conocía la verdadera identidad de Luminous. La reina demonio nocturna no dañaría activamente a los humanos, pero tampoco los ayudaría. El Sacro Imperio de Lubelius se había establecido esencialmente para proporcionar al vampiro un alimento delicioso, concretamente, sangre humana. En el mundo cardenalicio, los vampiros eran muy exigentes con la calidad de la sangre. Los seres humanos más felices y satisfechos producían sangre más dulce. Por el contrario, el miedo y la inquietud hacían que la sangre fuera amarga y difícil de tragar. Por eso Luminous había proporcionado a los habitantes de Falmouth un entorno estable y justo. Pero eso fue todo. Esperar que Luminous ayude a Hinata a resistir la presión de otros señores demonio, imposible. En pocas palabras, mientras el Sacro Imperio de Lubelius permaneciera intacto, a Luminous no le importaban el resto de las naciones occidentales. Asimismo, los señores demonio respetaban a Luminous y no tocaban a los humanos que estaban bajo su dominio. Los seres humanos solo pueden confiar en sí mismos. Hinata lo sabía perfectamente. Luminous no ofrecería ninguna ayuda en este caso. Durante un rato, el silencio llenó la tienda. Comillas, ¿cómo te fue? Poco después, Leonard regresó del banquete de los nobles. Al verlo, todos, incluida Hinata, se volvieron para preguntar. El itinerario está fijado, descansamos esta noche y partimos mañana por la mañana. Para obtener esa respuesta, Leonard se había esforzado mucho en relacionarse con los poderosos nobles de Falmouth. Afortunadamente, estas personas no se tomaron la guerra como un juego completo. Su actitud apática no era más que una pose, un medio para obtener beneficios del Sacro Imperio de Lubelio. Sin embargo,
Si hicieron una petición. Leonard continuó, quieren que nuestros caballeros sagrados tomen la delantera y les abran el camino. En lo que a desvergüenza se refería, estos nobles realmente no tenían rival. Incluso querían utilizarlas como herramientas desechables. No importa. Hinata quedó bastante satisfecho con el resultado. Ella había pensado que podría retrasarse 10 días o incluso medio mes. En cuanto a actuar como vanguardia, a Hinata no le importaba en absoluto. Si se encontraran con monstruos que ni siquiera los caballeros sagrados podrían vencer, los 50.000 soldados que los seguían no sobrevivirían de todos modos. Francamente, Hinata preferiría que no la arrastraran hacia abajo. Hablando de eso, obtuve información en el banquete. ¿Comillas qué es? Razen, el gran mago del reino de Falmut, junto con 500 caballeros de élite, desaparecieron en el gran bosque. Al decir esto, la expresión de Leonard se tornó extremadamente sombría. Líder, ¿conoce a este hombre? ¿Comillas Razen? Hinata estaba un poco sorprendida, si recordaba a aquel viejo mago llamado Razen. La última vez que se vieron, ella pudo darse cuenta de que era un mago formidable. Su fuerza era considerable. Aunque no estaba a su altura, sin duda podía enfrentarse de igual a igual a los señores demonio comunes. Pero ahora, una persona tan poderosa había desaparecido sin dejar rastro. Aunque no pudiera ganar, al menos debería haber podido escapar, ¿no? La pregunta de Hinata reflejaba lo que Leonard y los demás habían estado pensando. Alrededor del gran bosque, ya existe una extraña barrera que bloquea la magia de la comunicación. Pero si incluso alguien como Razen desapareciera, dijo Leonard, entonces es probable que la situación en el gran bosque del Jura sea mucho peor de lo que imaginábamos. Los nobles de Falmut están claramente muy preocupados. Leonard podía intuir que esos hombres ya no querían ganar tiempo. Tenían miedo. Temían enfrentarse a monstruos que no podrían controlar, lo que provocaría numerosas bajas. Así que intentaron trasladar el riesgo a los caballeros sagrados. HMPH. La mirada de Hinata se volvió fría. Su repugnancia hacia los nobles alcanzó su punto máximo. En cualquier caso, solucionemos primero este problema. El gran bosque del Jura, una ruta comercial vital, había estado bloqueado durante casi un mes. Las pérdidas sufridas por las naciones occidentales ya eran incalculables. Por eso, el reino de Falmut había solicitado ayuda al Sacro Imperio de Lubelius. Y por el bien del interés común de las naciones occidentales, Hinata tenía que investigar a fondo lo que había sucedido allí. Continuará. Capítulo 342, Hinata Sakaguchi. Shizu, Sensei. Al pensar en Shizue, Hinata se sentía cada vez más inquieta. Comillas, ¿quién embrujó a Shizu, Sensei? Está a salvo ahora. Para entrar en el gran bosque de Jura lo más rápido posible y asegurarse de que Shizue estuviera a salvo, Hinata no tuvo más remedio que aceptar esta desventaja. Permanecer aquí más tiempo sería una pérdida de tiempo. Además, cada minuto de retraso aumentaba la posibilidad de que Shizue corriera peligro. Hinata no podía permitirse el lujo de apostar. Suspiró. Hinata suspiró. En definitiva, sigue siendo una falta de inteligencia. No sabían nada de lo que ocurría en el gran bosque del Jura. ¿Quién era el enemigo? ¿Y de dónde proceden? ¿Quién estuvo detrás del desastre en el gran bosque del Jura? Rin no estableció una federación de naciones monstruosas como lo haría un señor demonio. El enemigo no podía medir su verdadera fuerza, y sin importar lo que hicieran, estarían en desventaja. Esto era lo que más incomodaba a Hinata. Comandante, lleva varios días sin cerrar los ojos. Descanse primero. Leonard aconsejó, pase lo que pase, tu cuerpo es lo más importante. Todavía necesitamos tu fuerza, comandante, en las próximas batallas. Sí. Litus tomó la mano de Hinata, expresando su deseo de compartir tienda con el comandante. Comandante, descanse bien. Si ocurre algo, le avisaré de inmediato. Hinata seguía valorando a esos compañeros. La joven juró en secreto que jamás permitiría que ningún monstruo hiciera daño a las personas que amaba. Y justo cuando los caballeros sagrados convergieron con el ejército de 50.000 hombres del reino de Falmut. En una llanura a poco más de 100 kilómetros de distancia, Artoria observaba en silencio los movimientos que ocurrían allí. Comillas, ¿es ella Hinata? Gracias a su clarividencia, Artoria percibió a Hinata y a los demás capitanes. Tiene buena fuerza. Es una digna oponente. Comillas, comandante. Souka descendió del cielo e informó, los preparativos para bloquear la retirada del enemigo están completos. Ni una sola persona escapará.
Has trabajado mucho. De nada. Sokka sonrió. Soy yo quien debería agradecerle, comandante, por darnos esta oportunidad de ganar méritos. En esta guerra, la buena voluntad de Artoria hacia los dragones no pasó desapercibida para Sokka. Ella comprendió las intenciones de Artoria. Artoria quería que la especie dragón se convirtiera en su aliada, tal vez incluso en una fuerza militar directa. Pero ¿qué importa? Al poder aliarse con un ser supremo como ella, Sokka no tenía ninguna queja. Además, Sokka percibió una aura extremadamente familiar en Artoria. No podía estar equivocada. Este era sin duda el poder del linaje del dragón verdadero. En otras palabras, Artoria, al igual que ellos, era en realidad un dragón. Simplemente, las características raciales de un espíritu estelar suprimían ese poderoso linaje del dragón verdadero. Si uno lo calculara. Artoria, como la dragona roja de Gran Bretaña, estaría al menos al nivel de un rey dragón en el mundo cardinal. Si continuara desarrollándose, incluso podría convertirse en una verdadera general dragón de la nación monstruo en el futuro. Trainee-san. Comillas, hay algo que necesites arreglar, Artoria. Trainee no estaba presente físicamente, pero su conciencia estaba conectada con todo el gran bosque de Jura. Mientras permanecieran en el gran bosque de Jura, los monstruos podían comunicarse con ella en cualquier momento y lugar. Mañana, separad la fuerza principal del enemigo de su ejército. Artoria señaló a los poderosos de rango AO superior que había detectado, esa joven llamada Hinata, así como los 6 capitanes que la acompañaban y 111 caballeros sagrados. Más 3000 caballeros sagrados. Estos individuos, a diferencia del ejército del reino de Falmut, debían ser tratados de manera diferente. Comillas, ¿Dios luminoso? Trainee dijo, escuché a Sama decir que el dios luminoso es en realidad el rey vampiro entre los 10 grandes señores demonio. Esos asuntos deberían considerarse una vez finalizada la guerra. Lo único que Artoria tenía que hacer ahora era derrotar a su oponente. Sí, derrota, no muerte. La nación monstruo ya había decidido la aniquilación total del ejército de 50.000 hombres del reino de Falmut. Sin embargo, con respecto a los más de 3000 refuerzos restantes, había opiniones divididas dentro de la nación monstruo sobre si atacarlos o no. Rimuru, Trainee y otros creían que estas personas podían ser capturadas y que entonces se podría exigir una explicación a Luminous. Diablo, por otro lado, creía que, puesto que habían elegido invadir, no había necesidad de pensarlo 2 veces, simplemente había que matarlos. En cuanto a Rin, él eligió una tercera opción. A Rin no le importaba ni Nata ni los demás. Por el bien de Sizue, podía perdonar su descortesía. En el peor de los casos, haría que Hinata pagara las consecuencias después. Por ejemplo, convertirla en profesora de la academia o servirle té y agua a Rin para suavizar su carácter arisco. En cualquier caso, las cosas no habían llegado a su punto más crítico. Todo podía discutirse. Pero Luminous era diferente. Rin aún tenía algunas ideas sobre esta reina demonio nocturna. Capturar a Hinata y a los demás sería el mejor cebo para atraer a Luminous. Vamos. Al amanecer, Hinata se despertó temprano. Tras una noche de descanso y recuperación, Hinata se encontraba completamente recuperada. Sabía que tenía que mantener la calma. De lo contrario, incluso si Sizue estuviera realmente en peligro, no podría hacer nada. Comillas, caballeros sagrados, reúnanse. Los caballeros sagrados hicieron honor a su reputación como la élite del Sacro Imperio de Lubelius. Casi a los pocos minutos de que Hinata diera la orden, los 3000 hombres se habían reunido. Comillas, señor Hinata. Nosotros iremos primero, ustedes síganos. Hinata no miró bien al arzobispo y les ordenó directamente que avanzaran. Comillas, todo el cuerpo, síganme al gran bosque de Jura. Su majestad. Al ver partir a Hinata y a los demás, el arzobispo se paró junto al rey y sonrió. Con la fuerza de Lord Hinata esta vez, los simples monstruos no son nada que temer. Falmut King asintió repetidamente. Quedó bastante satisfecho con los preparativos de Reyem. Si Hinata pudiera resolver el problema, el ejército de 50.000 hombres no necesitaría consumir muchos suministros para lograr una gran victoria. Comillas, mi orden. Falmut King dijo, comillas, todas las tropas, avancen. Tum, tum, tum. De repente, el sonido de los cascos subió y bajó continuamente. Miles de caballeros ataviados con armaduras plateadas, liderados por 6 capitanes y Hinata, entraron en los límites del gran bosque de Jura. Pisándoles los talones se extendía un poderoso e aparentemente interminable ejército de 50.000 hombres. En su camino,
Ya fueran los bosques y arbustos que les bloqueaban el paso o diversos animales y bestias mágicas, todo fue arrasado por este ejército. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.